Covadonga Torres. Ella es profesora de Derecho y doctora en Inteligencia Artificial en la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Qué tal, Covadonga? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. Encantados de contar contigo en un día en el que, bueno, pues volvemos a estar inmersos en estos giros, en esta montaña rusa a la que ya nos tiene acostumbrado Donald Trump, con la información de Axios, una vez más de Axios, una vez más de Barack Ravid, que hablaba prácticamente de un acuerdo inminente, y ahora con los mensajes de Trump que dice, bueno, pues que el acuerdo no está cerca de concretarse y que además amenaza de nuevo con bombas en el caso de que no se firme este pacto. Bueno, lo que estamos contemplando también es que Donald Trump empieza el lunes de una manera y según avanza la semana se cambia de opinión siempre acorde a lo que está ocurriendo en el mercado. Sí es cierto que la última semana se hablaba ya de un acuerdo, incluso se habló este fin de semana de incluso no una inminente tregua, no tregua, sino que también un pacto de paz, y no obstante esto se ha cambiado de opinión. Algunos ya comentábamos que Trump siempre utilizaba la técnica de máxima presión frente a Irán. Durante su primera legislatura y durante la segunda legislatura pues era una de sus pendientes junto con Venezuela y Cuba. Cuba, que estamos a expensas de observar lo que pueda ocurrir a partir de ahora. Ahora bien, ¿por qué este cambio quizá de actitud? Bueno, vamos a hacer un análisis un poco transversal y sería, en primer lugar, que se supone que pasados los 60 días el Congreso es el que tiene que aprobar, ¿no?, si se continúa con el conflicto o no. Ya sabemos que, según la ley de poderes de guerra, Trump no estaba muy de acuerdo con esta normativa. Y también, en una segunda instancia, se está pasando un poco, ¿no?, de puntillas, pero es la cuestión de si realmente esta guerra fagocita, ¿no?, o instiga más, o ahoga, mejor dicho, la economía europea, de la Unión Europea, o la economía también, pues obviamente que afecta al Golfo Pérsico. Pero aquí hay también una siguiente lectura. Los principales afectados, además del Golfo Pérsico, sería Europa. Europa ahora mismo, la situación que tiene con Donald Trump, pues no es la más favorable. Donald Trump se siente traicionado y, bueno, siente diferentes presiones. Por una primera instancia, Israel, que no quiere que se finalice esta guerra. Israel quiere ir con todo y, bueno, ir con todo nos tendríamos que preguntar si sería, bueno, hemos cambiado un ayatolá a otro, pero entendemos que lo que ellos quieren es simplemente acabar pues con el régimen iraní, aunque esto, claro, aquí hablamos en muchas ocasiones quién es el satélite realmente. ¿Es Israel el satélite de Estados Unidos o es Estados Unidos realmente el satélite de Israel? Y aquí tenemos la principal tensión, hasta el punto que incluso se ha comentado entre Estados Unidos e Israel. Ha habido discusiones entre diferentes comunicadores, periodistas. Algunos en Israel decían que no, que realmente esta guerra la había empezado Estados Unidos, y Estados Unidos no, diciendo que la guerra la había empezado Israel. Ni siquiera hay como un acuerdo unísono en el cual pues todas las partes estén de acuerdo con una única versión, aunque el ataque, entre comillas, preventivo, lo comenzara Israel. Israel, algunos acusan que esto fue instigado por Estados Unidos. Aquí depende también la versión y quién realmente gobierna en la Casa Blanca, si es el propio despacho Oval de los Estados Unidos o si tenemos ciertas personalidades en Israel que realmente pues, tienen los hilos. También Europa, el papel de Europa en este conflicto. Siempre hubo un roce, ¿no?, entre Pedro Sánchez y Trump al inicio, ¿no?, de esta guerra, que dijo el presidente del gobierno español que no a la guerra. No obstante, sí sabemos que se facilitaron las bases militares, entonces decíamos que fue un poco con la boca pequeña. Posteriormente se han sumado el resto de mandatarios de la Unión Europea, entre ellos el más destaca también, sobre todo, Giorgia Meloni. Alemania ha tenido una función de bisagra entre Europa, o lo que disponía Europa, entendemos la Europa de von der Leyen también, con los Estados Unidos, sobre todo con el desplazamiento, ¿no?, de los 5.000 soldados. Había escuchado este fin de semana desde Alemania que se fueron de Alemania. Aquí la cuestión, y si esto también puede servir como castigo para ahogar y asfixiar también la economía europea, la cual ya estaba bastante afectada por, primero arrastramos la pandemia, el 2020, te estaba escuchando, Sergio, de esta enfermedad, y yo ya tenía flashback de cuando Fernando Simón dijo que habría un caso o dos. Yo ya esto, cada vez que escucho estas cosas, pues ya no, que uno se lo quiera creer o no, pues dependerá de cada uno. Yo estos cuentos ya poquito me creo. Y también considerar que el resto de
¿no? de la Unión Europea se encuentra en situación también con la guerra de Ucrania, que está ahogada. Nuestra relación con Rusia ahora mismo, 90.000 millones de euros que hemos dado a Ucrania, y también de nuevo queríamos imponer una serie de multas a Rusia pues, por la guerra, cosa que no me parece lo más inteligente del mundo teniendo en cuenta el problema que tenemos de recursos a día de hoy. Bueno, pues en este sentido en el que estamos de nuevo sumergidos en una crisis, de nuevo, bueno, pues expectantes, ¿no?, ante si termina o no esta guerra en Oriente Medio, te quiero preguntar también por Irán. Rebajaba las expectativas de este acuerdo, negaba las informaciones de Axios, y te quiero preguntar precisamente por el otro lado, hasta qué punto Teherán se puede fiar de Estados Unidos, o se puede fiar en este caso de Donald Trump a la hora de firmar un acuerdo, porque no es la primera vez que están negociando y que sufren un ataque. Claro, hablabas tú antes de los flashbacks, ¿no?, de cómo te recuerda el antivirus al coronavirus. Imagino que en Irán está pasando lo mismo, ¿no?, que van a firmar el acuerdo y estarán pensando, oye, es que la otra vez que estábamos en este punto nos atacaron. Bueno, es que la historia rima, sobre todo cuando estamos hablando de personalidades que tienden a ello, ¿no? Curiosamente, yo era de las que abogaba que Donald Trump, al ser parte del grupo MAGA, no debería ser intervencionista, y esto pues como que ha roto un poco los esquemas. Algunos lo llaman cisne negro en geopolítica. Yo creo que simplemente ha habido un cambio de influencia y de poder en un eje que podemos decir Norteamérica e Israel, es como un eje. Y fiarse o no de los Estados Unidos, bueno, cuando Donald Trump habla, pues algunos consideran que está loco. Yo le llamo la teoría del loco de Nixon, que creo que está siguiendo a rajatabla, a pies juntillas. Algunos dicen que no, que simplemente ha perdido la cabeza. No creo como tal que haya perdido la cabeza. Por eso yo creo que sabe perfectamente lo que hace. Y sabe que la confusión, pues lo que ocurre con la confusión es que, pues como bien sospecha Irán, dice, bueno, y ese señor es que es tan confuso y la normativa internacional, por ejemplo, hemos visto que aquí no ha servido a nada. ¿Cómo podemos racionar al respecto? Y si nos va a atacar un día por la noche, pues como ocurrió con Nicolás Maduro, aunque bueno, lo de Venezuela sí que hubo una colaboración con Delcy Rodríguez, ¿no?, en una primera instancia, ese gobierno de transición. De hecho, realmente, ¿qué es lo que ha cambiado en Venezuela? De momento, llevamos 5 meses, bueno, casi 5 meses completos, ¿no? Y no ha habido un gran cambio real y efectivo en Venezuela, y esperemos a ver qué ocurre en los siguientes meses. Irán, yo creo que debe sospechar de Estados Unidos, no se fiará. No obstante, yo creo que como a Estados Unidos no le ha salido la jugada como esperaba, o quizá se esperaba desde Teherán una respuesta mucho más debilitada, o quizá incluso la información que le llegaba de Irán era errónea. Se hablaba a principios de este año de una posible, ¿no?, revuelta nacional, una guerra civil entre los iraníes, miles, ¿no?, de víctimas de ambas partes. Y quizá pensaban que había esa fractura social y que quizá desde dentro se le podría ayudar más. Lo que hemos contemplado es que esto no es así y que Irán sigue resistiendo, y entonces vemos que está también bastante, de momento, unificado lo que son la élite iraní. También es cierto que hablamos de una población muy formada, sobre todo lo que es el ámbito tecnológico, militar y farmacéutico, que esto es una gran curiosidad, pero también el ámbito farmacéutico y de salud. Y sí, por desgracia, tengo muchos flashbacks y de historia rima, de coronavirus, ahora con el hantavirus, y al final, pues, también nosotros como población, paulatinamente observo un fenómeno, y es que aceptamos todo lo que se nos venga encima. Tampoco hay tiempo de reacción, es una sobreestimulación al más puro estilo de Huxley, de Un Mundo Feliz, en el cual no hará falta la censura, sino que habrá tanta información que nunca sabremos, si es que esto me ocurre a mí también, que nunca sabremos qué es real y qué es no, y si esto está no facilitado por la inteligencia artificial, pues no te digo nada más. Bueno, pues hablando de estas conversaciones, estas negociaciones entre Estados Unidos e Irán, les contábamos cómo Trump echaba, bueno, pues algo de leña al fuego, ¿no? Aparte de este ultimátum, este nuevo ultimátum por parte del presidente de Estados Unidos. Ahora decía que es demasiado pronto para un cara a cara, y tenemos también mensajes por parte de Irán. Saben que dentro de estas cuestiones, dentro de estos puntos que anunciaba Axios, se hablaba de que Irán iba a ceder, iba a enviar el uranio enriquecido al extranjero, a otros países. Incluso se hablaba de Estados Unidos. Pues bueno, pues parece que Irán lo niega. Teherán rechaza los informes que indican que ha acordado trasladar uranio enriquecido fuera de su territorio. Es lo que informa este miércoles la agencia DEFA Press, afiliada al ejército iraní, citando a altos funcionarios diplomáticos
iraníes. Los funcionarios añadían que esa opción está descartada de forma total e irreversible. Este medio también desmentía la afirmación de que Irán y Estados Unidos han acordado un memorándum de 14 puntos para poner fin a las hostilidades. Estas declaraciones se producen después de que Axios informara de que ambas partes se estaban acercando a un posible acuerdo. Ya no solo Trump, pues enfría un poco las opciones de este acuerdo, diciendo que de momento no hay un cara a cara, que de momento no planea viajar a Pakistán, sino que además Irán está hablando de lo que es el punto más controvertido, el punto nuclear, el acuerdo nuclear, que de momento parece lejos de concretarse. Pendientes de los mensajes por parte de Irán, mirando a Oriente Medio, Covadonga, te quiero preguntar por otro de los focos, sobre todo de cara a la próxima semana, esta reunión entre Trump y Xi Jinping con China, que está exigiendo que se termine este conflicto, está exigiendo además la reapertura de Hormuz y, pues en un momento en el que está claro que se están jugando cómo se reparte el mundo, ¿no? ¿Quién es el que manda? Parece que sí está volviendo a apretar las tuercas a Donald Trump. Bueno, China sabemos que es líder geopolítico de la guerra de la confusión también. O sea, si bien Donald Trump lo hace de otra manera, el arte de la guerra habla de que realmente el arte de la guerra es la confusión y el engaño. Yo creo que aquí China también juega mucho eso, pero lo juega con muchísima más elegancia, sabiendo que Donald Trump no es la confusión de te digo una cosa un día, al día siguiente ¿no? totalmente discordante, no tiene que ver con lo que dije. Es una confusión en la cual, como buen negociador, no se sabe leer. Y como no se sabe leer, el resto de líderes pues no le entienden. Pero es que China sabe mucho de este tema, del engaño y sobre todo sí, que realmente es el arte del engaño y de la confusión. China siempre apuesta con la presión de a su alrededor. Me voy a explicar mejor. China lo que hace siempre es apoyar de perfil, pero haciendo cosas por detrás. Estoy, pero no estoy. Mi presencia está, pero tampoco sabes hasta qué punto mi presencia mueve hilos, ¿no?, debajo de la mesa del poder y de negociación. China también es una de las principales afectadas y recordemos que Europa es de sus principales compradoras, sabiendo entonces que tenemos una situación de comercio muy debilitada, la cual es que China vive actualmente de la tecnología y del comercio, pues se siente en una situación de vulnerabilidad que tiene que acabar con ella. Simplemente que, claro, quizá pensó Donald Trump en una primera instancia que atacaría más mortalmente no a China con este juego del estrecho de Hormuz. No obstante, no contaba con que China pues cuenta con también poderosos aliados. Curioso también la relación con Pakistán y que sería Pakistán no ese posible mediador, aunque por lo que estamos escuchando ahora a última hora, pues esto parece ser más complicado, pero que incluso Pakistán, China, hablamos de dos países fuera de la UE que siempre han sido ¿no? los protagónicos en los conflictos nosotros somos los mediadores porque representamos la Carta de Derechos Humanos, la Carta de Derechos de la Unión Europea, la Carta de Declaración de Derechos Universales, todo este tipo de cuestiones que Europa fardaba o declaraba ser ellas como los posibles mediadores, ese control, pues que China y Pakistán, dos países fuera totalmente de ese eje, estén comandando, estén liderando ¿no? este nuevo movimiento antitrumpista, o más de antitrumpista más que norteamericano, nos refleja completamente una nueva realidad geopolítica, y es que China a día de hoy no solo tiene gran poder con sus relaciones con Irán, sino hablamos también de África y Hispanoamérica. China tiene mucho más de aquello que yo creo que en una primera instancia Donald Trump esperaba, que algunos incluso declaran que este ataque, si no era de iniciativa israelí, la segunda teoría era, aparte de atacar también a los líderes europeos o debilitar su economía en su detrimento, era poder atacar de muerte a China como su principal competidora. Ahora bien, estamos cambiando incluso las monedas, las divisas a yuanes y no a dólares. Quizá Donald Trump tendría que plantearse cómo va esta jugada. Bueno, pues pendientes de China, te quiero preguntar también por Rusia. Estamos en este alto el fuego improvisado anunciado por parte de Volodymyr Zelensky. Sobre todo estamos pendientes también de este sábado, del día de la victoria. El mundo está pendiente de la guerra en Oriente Medio, de la guerra en Irán, pero te quiero preguntar también por Ucrania, porque Europa está cada vez más involucrada. Ahora más, teniendo en cuenta pues que Hungría ya no es un impedimento tampoco, ¿no?, para dar todo el dinero que haga falta. Hungría era el último bastión hasta el mes pasado durante las elecciones. Recordemos que el otro líder político de Hungría pues estuvo incluso con Orbán en su principio, pero tiene un carácter mucho más proeuropeísta, claramente se observa. Y este era pues el último bastión. Aquí hay diferentes lecturas de la situación. De hecho,
yo era bastante proclive a pactar lo antes posible. Si no era al final de la guerra de Ucrania, tenemos que pactar los europeos en cuestión de energía, porque sí, ahora empieza el verano, todos estamos estupendamente, pero el invierno, como se dice en esta famosa saga de Juego de Tronos, el invierno se acerca y pasará el verano y rápidamente notaremos, ¿no?, pues las heridas y la huella y el aliento del frío en nuestra nuca, y ahí sí que será un grandísimo problema. ¿Y quién nos va a abastecer? Teniendo en cuenta que si continuara, ¿no?, el estrecho de Hormuz, que todo continúe bloqueado, ¿no?, que todo continúe en una situación de una inflación absurda, en unos precios disparatados, que aquí, por ejemplo, en España yo estoy viendo unos precios que imagino que también en el resto de Europa, algunos pues con los que tengan mejores pactos comerciales o de gas, como bueno, era el caso también de Hungría, que tenían pues unos precios pues mucho más, ¿no?, asequibles que nosotros. Y esto es la grandísima dificultad. La guerra de Ucrania, ahora se ha dado a Zelensky 90.000 millones de euros para continuar con esta guerra. Tampoco, o sea, dentro de todas las lecturas que puedo tener de la Unión Europea al respecto, creo que confían ciegamente en que el estrecho de Hormuz se abrirá antes o después, mientras que soy un poco escéptica en esta lectura y entiendo y espero que la guerra de Irán acabe lo antes posible. No obstante, si esto se sigue alargando al invierno, tendremos una Rusia cada día más, ¿no?, enfurecida con la relación de la Unión Europea respecto a, y quizá nos sorprenda a China, porque si China observa toda esta situación en Europa, y si ya no está tan de perfil con Rusia y sigue apoyando más expresamente como ha hecho Corea del Norte. La energía, el invierno son las principales preocupaciones, y sobre todo también el precio disparatado que tenemos aquí en los países de la Unión Europea. Como he dicho, dependiendo también de los acuerdos comerciales, según qué países. Algunos países gozan de, por ejemplo, Hungría, de mejores precios, también por su negociación, Eslovaquia. Pero aquí en España, por ejemplo, ya estamos viendo unos precios disparatados y todavía no ha llegado el invierno, estamos en verano. Ahora mismo sí puedes tener esa posibilidad, aquí vamos a decir que como el juego de Nash, la teoría de Nash, en el cual tengamos que ver, según la teoría de juegos, quién actúa en primera instancia ahora con Rusia, pues esto puede ser una hecatombe. Bueno, pues pendientes de Rusia, de Europa y sobre todo de estos conflictos que siguen abiertos y que esperemos que pronto se puedan solucionar. Covadonga, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Un placer. Muchas gracias, muy buen Muchas día. gracias.